Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El don. Lucas Hamilton siempre había creído que su hija de 8 años, Sadie, era especial. Pero nunca imaginó cuán especial era hasta ese día en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El exitoso contratista de defensa estaba de pie en la puerta B12, tarjetas de embarque en mano, observando a su esposa, Dahlia, revisar su teléfono por tercera vez en 5 minutos. Papi, no. Este avión no, gritó Sadie de repente, sus pequeñas manos aferrándose desesperadamente a su pierna. Por favor, no. Los ojos de la niña estaban abiertos de par en par por el terror. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba el reluciente Boeing 737 a través de la ventana de la puerta. Otros pasajeros miraban con leve molestia o simpatía, asumiendo que era la típica ansiedad infantil por volar. Sadie, cariño, hemos estado planeando este viaje para ver a los abuelos durante meses. Lucas se arrodilló, sus manos curtidas, acunando suavemente su rostro. A sus 42 años, Lucas había construido Hamilton Defense Solutions desde la nada hasta convertirla en una compañía multimillonaria. Pero la angustia de su hija atravesó su compostura de hombre de negocios como un cuchillo. El avión se va a caer, papi. Puedo verlo. Fuego y gritos. Y la voz de Sadie se rompió en sollozos. Todavía hacía girar cabezas con su cabello cobrizo y sus ojos esmeralda. Aunque Lucas había notado últimamente que su belleza parecía de alguna manera hueca. Como una máscara. Lucas. No podemos perder este vuelo. Ya. Reprogramé mis citas. Algo en la vacilación de ella hizo que Lucas levantara la vista bruscamente. Dahlia evitó su mirada, de repente fascinada de nuevo por la pantalla de su teléfono. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el miedo de su hija. ¿Qué citas? El agarre de Sadie en su pierna se hizo más fuerte. La niña había estado teniendo lo que llamaba malos sueños desde que tenía 4 años. Sueños que a veces se hacían realidad de maneras inquietantes. Predijo que su vecina, la señora Chan, se rompería la cadera 3 días antes de que sucediera. Lucas había aprendido a confiar en los instintos de su hija, aunque no pudiera explicarlos. Tomaremos el próximo vuelo, decidió él, poniéndose de pie y recogiendo su equipaje de mano. Lucas. No seas ridículo. Ahora dejas que una niña de 8 años dirija tu vida. La voz de Dahlia se alzó, atrayendo más miradas de otros pasajeros. Mi hija no es ridícula. La voz de Lucas llevaba un filo de advertencia que hizo que varios viajeros cercanos retrocedieran. Aquellos que conocían a Lucas Hamilton en los círculos de negocios entendían ese tono. Significaba que la conversación había terminado. Caminaron de regreso por la terminal, la mano de Sadie firmemente en la suya, Dahlia siguiéndolos con evidente renuencia. Mientras se acercaban al mostrador de atención al cliente para conseguir nuevos boletos, el mundo explotó detrás de ellos. El sonido los golpeó primero. Un estruendo atronador que pareció sacudir los cimientos mismos del aeropuerto. Luego vinieron los gritos, las alarmas y el olor a creahumo y combustible de avión. Lucas se giró para ver llamas y escombros donde había estado la puerta B12 momentos antes. El vuelo 447 a Denver, el avión en el que deberían haber estado, había explotado durante el embarque. En el caos que siguió, con los equipos de emergencia inundando la terminal, los pasajeros gritando y corriendo, la nube de humo y destrucción. Lucas abrazó a su hija con fuerza y observó el rostro de su esposa, donde esperaba ver alivio o gratitud. Vio algo completamente diferente. Decepción. Por un instante. Pero Lucas no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. 47 personas habían muerto, incluida la tripulación con la que deberían
haber estado en ese avión. Lucas estaba en el despacho de su casa, con un vaso de whisky en la mano, mirando los cuidados jardines de su propiedad en Lake Forest. La noche de octubre era fresca. Y a través de la ventana podía ver a Sadie jugando en el patio trasero con su Golden Retriever, Murphy. La vista de su hija, sana y salva, todavía lo llenaba de una gratitud abrumadora. Estoy pensando, respondió Lucas sin darse la vuelta, en lo afortunados que somos. ¿Afortunados? Dalia entró en la habitación, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra persa. ¿Es así como lo llamas? Había algo en su tono que hizo que Lucas finalmente se volviera para mirarla. Dalia era hermosa. Nunca lo había negado. Pero últimamente, había empezado a notar cosas. La forma en que nunca parecía sorprendida por las buenas noticias. La forma en que había comenzado a pasar más tiempo fuera de casa. La forma en que lo miraba a veces. Como si estuviera calculando algo. ¿Cómo lo llamarías tú? Preguntó él. El pequeño episodio de Sadie, ¿te refieres? Dalia se encogió de hombros. Los niños tienen imaginaciones activas. A veces tienen suerte con sus suposiciones. Murieron 47 personas. Dalia. Nuestra hija nos salvó la vida. ¿Lo hizo? ¿O simplemente tuvo una rabieta en un momento conveniente? Dalia se acercó, sus dedos recorriendo el borde de su escritorio. Le das demasiado crédito, Lucas. Es solo una niña. Antes de que Lucas pudiera responder, su teléfono vibró. Con un mensaje de texto. Lo miró y frunció el ceño. Era de su jefe de seguridad, Gregory Barnes, un ex-Navy SEAL que manejaba asuntos delicados para Hamilton Defense Solutions. Necesito verte. Asunto privado. ¿Urgente? ¿Qué tipo de negocios? Del tipo que paga tus viajes de compras a París. Los ojos de Dalia brillaron de ira, pero ella forzó una sonrisa. No tardes mucho. Me preocupo cuando conduces de noche. 20 minutos después, Lucas estaba sentado frente a Gregory Barnes en una cabina con poca luz en Murphy's Tavern. Un bar de clase trabajadora en el lado sur de Chicago que Gregory había elegido específicamente porque era el último lugar donde alguien de su círculo social sería visto. Gregory era una montaña de hombre, de 1,93 metros con sienes canosas y el tipo de cicatrices que provienen del combate real. Había sido amigo de Lucas desde sus días en el ejército. Y Lucas le confiaba su vida. Háblame. Greg, dijo Lucas, sosteniendo una cerveza que en realidad no quería. Gregory deslizó un sobremanila sobre la mesa de madera llena de cicatrices. No te va a gustar esto. Dentro había fotografías. Imágenes de alta resolución tomadas con un teleobjetivo. La sangre de Lucas se heló mientras procesaba lo que estaba viendo. Dalia en los brazos de otro hombre. No un hombre cualquiera. Mike Patterson. Gerente de proyecto que Lucas había contratado personalmente hacía 6 meses para supervisar la nueva expansión de la oficina de Chicago. Las imágenes eran condenatorias. Dalia y Mike en abrazos apasionados fuera de un hotel del centro. Entrando y saliendo de la misma habitación. Su lenguaje corporal en las fotos hablaba de intimidad y familiaridad. Problemas de juego, algunas. Conexiones con gente a la que no quieres deberle dinero. Gregory hizo una pausa. Y hay algo más sobre el avión. ¿Qué pasa con el avión? Gregory sacó otro documento. Pedí algunos favores a mis contactos en la TSA y el FBI. El error de mantenimiento que causó la explosión. No fue un error. Lucas sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Alguien plantó un dispositivo pequeño, sofisticado, diseñado para parecer un fallo de mantenimiento. Del tipo de cosa que requeriría mucho dinero.
Y conexiones para lograrse. Gregory se inclinó hacia adelante. El tipo de dinero al que tu esposa tiene acceso. El tipo de conexión que alguien en el sector de la contratación de defensa podría tener. Las implicaciones golpearon a Lucas como un golpe físico. Su esposa y su amante habían intentado matarlo a él y a su hija por dinero, por libertad. Por cualquier razón retorcida que lleva a la gente a asesinar. Hay una cosa más, dijo Gregory en voz baja. Patterson ha estado haciendo preguntas sobre tu testamento, tus pólizas de seguro de vida. Gregory vio algo en los ojos de su amigo que no había estado allí antes. Algo frío y depredador. Necesito que sigas investigando, dijo Lucas. Quiero saberlo todo. Cada detalle de su relación. Cada transacción financiera, cada conversación. Quiero saber qué desayunaron hace 6 meses. Lucas, tal vez deberías ir a la policía. No. La palabra salió plana y final. Todavía no. Intentaron asesinar a mi hija, Greg. Intentaron asesinar a una niña de 8 años por dinero. Lucas se levantó, dejando dinero en la mesa. Voy a manejar esto a mi manera. Mientras Lucas salía a la fría noche de Chicago, Gregory Barnes sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había servido en 3 zonas de combate y había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero la mirada en los ojos de Lucas Hamilton prometía algo más oscuro que cualquier cosa que hubiera presenciado en la guerra. Capítulo 3. El voto del padre. Lucas no fue a casa esa noche. En cambio, condujo sin rumbo por las oscuras calles de Chicago, su mente hirviendo de rabia y traición. Al amanecer, se encontró sentado en su coche fuera de la escuela de Sadie, observando a los corredores matutinos y paseadores de perros comenzar sus rutinas. Su teléfono había estado vibrando con llamadas y mensajes de texto de Dahlia. Pero los ignoró. A todos. ¿Sobre qué? Lucas, me estás asustando. Antes de que pudiera responder, Sadie entró corriendo a la cocina, mochila en mano. Lista para la escuela. Corrió hacia Lucas y le rodeó la cintura con los brazos. Papi, ¿estás en casa? Lo miró. Con esos ojos increíblemente azules. Ojos que veían cosas que otros no podían. Tuve otro sueño anoche. Dahlia se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué tipo de sueño, cariño? Sobre mami, dijo Sadie inocentemente. Estaba con un hombre de pelo oscuro. Estaban planeando algo malo. Lucas observó cómo el rostro de su esposa se quedaba sin color. Sadie, ya es suficiente, dijo Dahlia rápidamente, su voz tensa con lo que Lucas ahora reconocía como miedo. Sus manos agarrando suavemente sus hombros. Cuéntame sobre el sueño, cariño. Estaban en una habitación con papeles y un ordenador. El hombre le estaba mostrando a mami algo en la pantalla y ambos sonreían, pero era una sonrisa mala, como cuando la bruja sonríe en los cuentos de hadas. La voz de Sadie bajó a un susurro. Y entonces vi fuego de nuevo, como en el aeropuerto, pero diferente. Lucas sintió que su sangre se convertía en hielo. Los sueños de Sadie no eran solo visiones aleatorias. Eran advertencias. Dahlia se había puesto completamente blanca. Retrocedió tambaleándose, con la mano apoyada en la encimera de la cocina. Yo, necesito acostarme, tartamudeó. Creo que me estoy resfriando. Huyó de la cocina, dejando a Lucas solo. Con su hija y una taza de café rota. Mientras barría los trozos de cerámica, su mente ya estaba trabajando, planificando. Si Dahlia y Mike estaban planeando otro asesinato, tal vez de alguien que pudiera exponerlos, tal vez del propio Lucas, necesitaba actuar rápido. ¿Papi? La pequeña voz de Sadie interrumpió sus pensamientos. Sí. ¿Cariño?
La gente en el sueño del fuego. Eran gente mala. El sueño se sintió diferente al del avión. Sentí miedo porque gente buena iba a salir. Herí. Pero en el sueño del fuego, me sentí satisfecha, como si fuera justicia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Lucas nunca había usado esa palabra con Sadie, nunca había discutido conceptos de justicia y venganza. Con una niña de 8 años, pero de alguna manera ella lo entendía. Sadie. ¿Puedes hacer eso? Sadie asintió solemnemente. ¿Estamos en peligro, papi? Lucas miró a su hija. Su hermosa, dotada e inocente hija que ya les había salvado la vida una vez y que ahora le advertía de más amenazas. La rabia que se había estado acumulando en su pecho se cristalizó en algo más duro y más enfocado. Ya no, dijo en voz baja. Papi se va a asegurar de que estemos a salvo. Después de dejar a Sadie en la escuela, Lucas condujo a su oficina en Hamilton Defense Solutions. El edificio era un monumento a su éxito. 20 pisos de vidrio y acero. Gregory Barnes estaba esperando en su oficina junto con otros 2 hombres que Lucas reconoció. Calvin Hall. Antiguo compañero de las fuerzas especiales de Gregory que ahora dirigía una empresa de investigación privada, y Joseph Cooper. Un abogado que se especializaba en casos que requerían absoluta discreción. Señores, dijo Lucas, cerrando la puerta detrás de él. Supongo que Greg les ha informado de la situación. Calvin asintió. Era un hombre delgado con rasgos afilados y el tipo de intensidad tranquila que provenía de años de trabajo peligroso. Hemos estado investigando un poco. Tu esposa y Patterson no. Solo están teniendo una aventura. Están planeando expandir su asociación. Joseph Cooper, un hombre distinguido de unos 60 años. Con cabello plateado y trajes caros. Abrió un maletín y sacó varios documentos. He estado investigando sus actividades financieras. Las deudas de juego de Patterson son peores de lo que pensábamos inicialmente. Le debe dinero a gente muy desagradable. Del tipo que primero rompe piernas y luego hace preguntas. ¿Cuánto? Preguntó Lucas. Cerca de 2 millones. Lucas silbó suavemente. Incluso para un gerente de proyectos exitoso, eso era una deuda que te arruinaba la vida. Pero aquí está la parte interesante, continuó Cooper. Tu esposa ha estado liquidando activos en silencio. Joyas, arte, inversiones. Ha convertido casi 3 millones de dólares en efectivo en los últimos 6 meses. Ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Gregory agregó. El bombardeo del avión no fue una decisión improvisada. Han estado preparando esto, probablemente esperando la oportunidad adecuada. Calvin se inclinó hacia adelante. Hay algo más. Rastreamos los componentes utilizados en el dispositivo del aeropuerto. Grado militar, del tipo de material con el que trata tu empresa. La implicación era clara. Mike Patterson había utilizado su acceso a Hamilton Defense Solutions para robar los materiales necesarios para construir una bomba. Su esposa y su amante estaban planeando su próximo movimiento, probablemente pensando que se habían salido con la suya con el intento de asesinato. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Gregory en voz baja. Lucas se volvió para mirar a los 3 hombres. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada y absolutamente mortal. Quiero que sufran, dijo. Lucas Hamilton comenzó a planificar la campaña más despiadada de su vida. Su esposa y su amante habían cometido un error fatal al atacar a su hija. Ahora. Y Lucas mantenía su fachada de esposo y padre devoto. Pero bajo la superficie, Lucas estaba orquestando una campaña de guerra psicológica que habría impresionado a sus antiguos instructores del ejército.
La fase 1 está completa, informó Gregory Barnes mientras estaban sentados en la sala de conferencias privada de Lucas después del horario laboral. Los acreedores de Patterson se están impacientando. Hice que la gente de Calvin se asegurara de que se corriera la voz de que lo han vuelto a ver apostando. El miedo hace que la gente cometa errores. ¿Qué hay de los activos de Dahlia? Joseph Cooper consultó sus notas. Las cuentas que ella creía ocultas han sido congeladas. Nada rastreable hasta ti. Por supuesto. En lo que respecta a los bancos, hay indicadores de actividad sospechosa que requieren investigación. Podría tardar meses en resolverse. ¿Y el testamento? Preguntó Lucas. Presentado y notarizado ayer. Si algo te sucede, todo va a un fideicomiso para Sadie hasta que cumpla 25. Ella obtiene una modesta asignación mensual y un condominio en Chicago. Pero la mayor parte del patrimonio está protegido. La sonrisa de Cooper era depredadora. Por supuesto, hay cláusulas de moralidad. Si se descubre que está teniendo una aventura extramatrimonial, no recibe nada. Lucas se dirigió a Gregory. ¿Y nuestra póliza de seguro? Gregory metió la mano en su maletín y sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono inteligente. La oficina de Mike Patterson está ahora completamente monitoreada. Audio, vídeo, acceso a la computadora. Todo lo que hace, todo lo que dice, lo sabremos 5 minutos después. ¿Y Dahlia? Eso fue más complicado, pero lo logramos. La nueva joya que le diste. Por vuestro aniversario. El collar de diamantes tiene un rastreador GPS y un micrófono de audio incorporados en el cierre. Indetectable a menos que sepas qué buscar. Lucas le había dado a Dahlia el collar de $50.000 hacía 2 semanas. Diciéndole que era su forma de mostrar gratitud por haber sobrevivido al incidente del aeropuerto. Ella lo había llevado todos los días desde entonces. Sin sospechar nunca que su amado esposo estaba rastreando cada uno de sus movimientos y grabando cada una de sus conversaciones. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Preguntó Lucas. Calvin abrió un portátil y sacó varios archivos de audio. No te va a gustar. ¿Esto? La primera grabación era de hace 3 días. La voz de Dahlia, nítida. Está empezando a sospechar. Ayer me preguntó de nuevo por mis citas. La voz de Mike respondió, quizás deberíamos adelantar el plan. No, todavía no. Necesitamos ser pacientes. Lo del aeropuerto. Lo asustó. Pero no sabe nada concreto. Siempre que seamos cuidadosos. Estoy cansado de ser cuidadoso, Dahlia. Estoy cansado de andar a escondidas. Esos rusos no van a esperar mucho más por su dinero. Tendrás tú dinero una vez que Lucas esté muerto. Heredaré todo. Podemos pagar tus deudas. Y desaparecer en algún lugar cálido. Lucas sintió que apretaba la mandíbula mientras escuchaba a su esposa discutir casualmente su asesinato. Pero la siguiente grabación era aún peor. ¿Y la niña?, preguntó la voz de Mike. Los niños de 8 años tienen accidentes todo el tiempo. Ahogarse en la piscina, caerse por las escaleras, alergias alimentarias. Lucas se levantó bruscamente, sus manos apretadas en puños. Los otros 3 hombres en la habitación se tensaron, reconociendo la quietud peligrosa que se había apoderado de su amigo. Están planeando matar a Sadie, dijo Lucas en voz baja. Lucas, empezó Gregory. Están planeando matar a mi hija. La voz de Lucas era mortalmente tranquila. Pero sus ojos ardían con una furia que hizo que la temperatura en la habitación pareciera bajar 10 grados. Tiene 8 años, y están discutiendo la mejor manera de asesinarla. Y Cooper instintivamente dio un paso atrás. La policía los arrestará. Conseguirán abogados. Saldrán bajo fianza. Tal vez sean condenados. Tal vez no.
Tal vez pasen 10 años en prisión. Tal vez 20. Lucas, ese no es un mal resultado. No es suficiente. Lucas se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, su esposa estaba planeando el asesinato de su hija. 20 años en prisión no es suficiente para alguien que quiere matar a Sadie. La prisión tiene televisión y libros y 3 comidas al día. La prisión tiene visitas y cartas y esperanza de libertad condicional. Se volvió para mirar a los 3 hombres. Quiero que experimenten el mismo terror que planearon para mí. Hija, ¿qué pasaría si esa presión aumentara drásticamente? ¿Quieres hacerles pensar que también les ha robado? Preguntó Calvin. Exactamente. Un hombre lo suficientemente desesperado como para robarle a la mafia rusa es un hombre que podría hacer cualquier cosa para conseguir el dinero para pagarles, incluyendo un asesinato a sueldo. Lucas continuó dibujando. Vamos a incriminar a Mike Patterson por planear el bombardeo del aeropuerto y conspirar para mi asesinato. Vamos a hacer que parezca que sedujo a mi esposa para tener acceso a los recursos de mi empresa y a mi agenda personal. ¿Y Dalia? Preguntó Joseph. Dalia se convierte en la viuda afligida que descubrió al asesino de su marido. Excepto, la sonrisa de Lucas era puramente depredadora. Va a descubrir que su amante nunca se preocupó por ella en absoluto. Ella solo era una herramienta que él utilizó. Y cuando ya no sea útil, el plan era elegante en su crueldad. Mike Patterson sería destruido primero, financieramente, profesionalmente y luego físicamente. Los rusos se encargarían de esa parte. Lucas revelaría que lo había sabido todo. Desde el principio. ¿De cuánto tiempo disponemos? Preguntó Gregory. Basado en las grabaciones. Están planeando actuar en las próximas 2 semanas. Dalia mencionó algo sobre un viaje de negocios que se supone que debo hacer a Denver. La expresión de Lucas se oscureció. Probablemente está planeando organizar un accidente mientras estoy fuera de casa. ¿Y Sadie? Sadie se queda cerca de mí por ahora. La voy a sacar de la escuela temporalmente. Diciéndoles que ha estado teniendo problemas de ansiedad desde el incidente del aeropuerto. Estará con tutores privados y guardaespaldas hasta que esto termine. Lucas se alejó de la pizarra, examinando su plan. Era complejo, brutal y absolutamente despiadado. Destruiría 2 vidas por completo y no dejaría lugar a la misericordia o segundas oportunidades. Señores, dijo en voz baja. Vamos a la guerra, y cuando termine, no quedará suficiente de ellos para enterrar. Mientras los 4 hombres continuaban planeando hasta altas horas de la noche. Ninguno de ellos notó la pequeña figura de pie en las sombras fuera de la puerta de la sala de conferencias. Sadie Hamilton había estado teniendo problemas para dormir de nuevo. Pero también había oído algo más en la voz de su padre, algo frío y final que le hizo pensar en la justicia que había sentido en su sueño del fuego. La gente mala iba a recibir lo que merecía. Y su papi se iba a asegurar de ello. Silenciosamente, se deslizó de vuelta por el pasillo hacia los ascensores. Mañana le contaría a su papi sobre su nuevo sueño. Aquel en el que el hombre de pelo oscuro gritaba y la mujer que se parecía a su mami lloraba. Había sido un buen sueño, del tipo que la hacía sentir segura y protegida. Su papi los mantendría a salvo. Su papi siempre cumplía sus promesas. Capítulo 5. La trampa se activa. El mensaje de la mafia rusa fue entregado al apartamento de Mike Patterson a las 3 de la madrugada de un martes por la mañana. 2 hombres en trajes caros derribaron su puerta, destruyeron su sala de estar y lo dejaron atado a una silla con una nota escrita con su propia sangre en el espejo del baño. 3 días. Patterson llamó para decir que estaba enfermo. Informó Calvin por mensaje de texto encriptado. Los vecinos oyeron gritos alrededor de las 3 de la madrugada. El conserje del edificio encontró su puerta colgando de las bisagras.
Lucas levantó la vista hacia su esposa. Dalia parecía tranquila, pero notó que su taza de café temblaba ligeramente en sus manos. Estaba intentando llamar a Mike, pero su amante no contestaba el teléfono. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Lucas casualmente. Bien, respondió Dalia, pero su voz era tensa. Solo preocupada por la cuenta de Morrison. Se suponía que Mike tenía que tener esos informes listos hoy. Lucas asintió con simpatía. Ha estado bajo mucho estrés últimamente. Quizás deberías ir a ver cómo está. Asegurarte de que se siente mejor. La sugerencia fue como colgar un cebo delante de un tiburón. Dalia intentó ocultar su entusiasmo. Pero Lucas captó el destello de alivio en sus ojos. Esa es una buena idea. Quizás debería llevarle un poco de sopa o algo. Ya estaba de pie, cogiendo su bolso y su chaqueta. Volveré en unas horas. 15 minutos después de que Dalia se fuera, Lucas recibió la confirmación de Gregory de que se dirigía directamente al apartamento de Mike. El rastreador GPS en su collar mostraba su ubicación en tiempo real, y el micrófono de audio grabaría todo lo que sucediera. La fase 2 está en marcha, dijo Lucas a Calvin por teléfono. ¿Cuánto tiempo antes de que los rusos hagan su próximo movimiento? Pronto. Mis contactos dicen que ya no están jugando. Los rusos no sabían que el dinero que les faltaba estaba en una cuenta en el extranjero que Lucas controlaba, esperando ser descubierto como prueba del robo de Mike. Su apartamento estaba destruido y sus manos temblaban mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Me van a matar, tartamudeó Mike, paseando frenéticamente por su sala de estar destrozada. Se supone que Lucas va a Denver la semana que viene. ¿La semana que viene? No tengo hasta la semana que viene. Me dieron 3 días. Entonces lo adelantaremos. Hay otras formas de manejar esto. ¿Cómo cuáles? La voz de Dalia bajó a un susurro, pero el sofisticado micrófono en su collar captó cada palabra. Como un accidente en casa, un incendio, tal vez una explosión por fuga de gas. Hacer que parezca que Lucas estaba trabajando hasta tarde en su despacho. Se quedó dormido con un cigarro. ¿Y la niña? Trágico. ¿Accidente? Padre e hija muertos en un incendio. Yo estaba en casa de mi hermana esa noche. Coartada perfecta. Lucas sintió que su sangre se convertía en hielo mientras escuchaba a su esposa planear el asesinato de su hija con el tono casual de alguien que discute los planes para la cena. En el fondo, podía oír la práctica de piano de Sadie, sus pequeños dedos trabajando en una pieza de Mozart que habían estado practicando juntos. ¿Cuándo? Preguntó Mike. Esta noche. Lucas siempre trabaja hasta tarde los martes. Me aseguraré de que Sadie se acueste temprano, luego le pondré algo en su whisky de la noche. Nada fatal, solo lo suficiente para que le dé sueño. Luego me iré a visitar a mi hermana, y tú puedes encargarte del resto. ¿Cómo entro en la casa sin activar el sistema de seguridad? Los sensores de movimiento en el despacho de Lucas han estado fallando. Los hizo desactivar la semana pasada y se olvidó de que lo repararan. Puedes entrar por la puerta trasera cerca de su despacho. La dejaré sin cerrar. Lucas terminó la llamada e inmediatamente contactó a Gregory. Cambio de planes. Actúan esta noche. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? La voz de Gregory denotaba preocupación. Podríamos llamar a la policía ahora mismo. Hacer que los arresten a ambos. No. Eligieron atacar a mi hija. Ellos eligieron este camino. La voz de Lucas era de granito. Además, necesitamos que realmente intenten el asesinato para que nuestro plan funcione. Los rusos necesitan creer que Mike estaba lo suficientemente desesperado como para cometer un asesinato por dinero.
¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal. Tendré a Sadie fuera de la casa para las 5:12 de la noche. Tú y Calvin estaréis en posición para documentar todo. Y Mike Patterson está a punto de aprender que algunas personas se defienden. Esa noche. Supuestamente para una fiesta de pijamas con su hija, pero en realidad para su protección. A las 9 de la noche, Dahlia llamó a la puerta de su despacho. Me voy a ver a Francis. No me esperes despierto. Aceptando el beso en la mejilla de la mujer que planeaba asesinarlo. En menos de una hora. A las 10:30 de la noche, la puerta trasera del despacho de Lucas se abrió silenciosamente. Mike Patterson se deslizó dentro, llevando un pequeño dispositivo que convertiría el sistema de gas natural de la casa en una bomba. Había investigado. La explosión sería lo suficientemente masiva como para destruir toda el ala de la casa y el fuego. Consumiría cualquier evidencia de incendio provocado. Lo que Mike no sabía era que Lucas lo estaba esperando. El despacho estaba oscuro. Excepto por el brillo de la pantalla de un ordenador. Lucas estaba sentado en su silla, aparentemente dormido. Con un vaso de whisky. Todavía en la mano. Mike se acercó sigilosamente, colocando su dispositivo cerca de la línea de gas que alimentaba la chimenea del despacho. Hola, Mike. Mike se giró bruscamente, su corazón casi se detuvo. Lucas estaba sentado perfectamente. Erguido en su silla, ya no fingía dormir. En su mano había una pistola apuntando directamente al pecho de Mike. Lucas, esto no es, solo estabas a punto de ¿asesinarme a mí y a mi hija de 8 años? La voz de Lucas era conversacional, casi amigable. ¿De la misma manera que asesinaste a 47 personas inocentes en el aeropuerto? No. Sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. ¿De verdad pensaste que podías robarle a mi compañía, seducir a mi esposa y asesinar a mi hija, y yo simplemente lo dejaría pasar? El rostro de Mike se puso blanco. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace lo suficiente como para organizar algunas sorpresas. Lucas sonrió, y Mike sintió que su sangre se convertía en hielo. Dime, ¿cómo están tus amigos rusos estos días? ¿Siguen buscando su dinero? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Los $2 millones que les robaste. Están en una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Número de cuenta 7749-332-881. El FBI la encontrará mañana por la mañana junto con registros detallados de tus deudas de juego y tus recientes depósitos en efectivo. Mike lo miró horrorizado. Yo nunca les robé nada a los rusos. No, pero ellos no lo saben. Y cuando el FBI encuentre esa cuenta junto con la evidencia de tu malversación de fondos de Hamilton Defense Solutions y el dispositivo que tienes en tus manos ahora mismo, Lucas se encogió de hombros. La voz de Lucas se endureció. Amenazaste con matar a una niña de 8 años. ¿De verdad pensaste que no habría consecuencias? Antes de que Mike pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Agentes del FBI entraron en tropel. Armas en mano, gritando órdenes. En el caos, Lucas bajó tranquilamente su pistola. Y levantó las manos. Gracias a Dios que están aquí, le dijo al agente principal. Este hombre intentaba matarme. Tiene una especie de bomba. El dispositivo en las manos de Mike era toda la evidencia que necesitaban. Mientras lo sometían en el suelo, Mike gritaba que le habían tendido una trampa, que Lucas lo estaba incriminando, que la cuenta era falsa. Pero sus protestas solo lo hacían sonar más desesperado y culpable. Lucas observó con calma cómo se llevaban a Mike Patterson fuera de su casa esposado. La fase 2 estaba completa. Ahora era el momento de que Dahlia aprendiera que su amante nunca se había preocupado por ella en absoluto. Solo la había estado usando para acercarse al dinero de Lucas.
Y luego, cuando estuviera completamente rota y sola, Lucas le mostraría cuanto había sabido desde el principio. Capítulo 6. El duelo de la viuda. La noticia del arresto de Mike Patterson llegó a Dahlia Hamilton a las 11:47 de la noche. A través de una llamada telefónica de un reportero del Chicago Tribune que se había enterado de la historia por el escáner de la policía. Estaba sentada en la sala de estar de su hermana. Tiempo suficiente para conducir hasta el punto de encuentro donde se suponía que debía encontrarse con Mike después de que él hubiera completado el asesinato. En cambio, había esperado una hora antes de regresar a la casa de su hermana, probablemente asumiendo que Mike se había acobardado o había encontrado algún problema. Ciertamente no esperaba que estuviera bajo custodia del FBI. ¡Oh, Dios mío! Dahlia jadeó al teléfono, su actuación perfecta. ¿Lucas está bien? Estoy en casa de mi hermana. Déjeme llamarlo de inmediato. El teléfono de Lucas sonó 30 segundos después. Lucas, gracias a Dios. ¿Qué estás vivo? El reportero dijo que alguien intentó matarte. Estoy bien, cariño. La voz de Lucas estaba cuidadosamente modulada para sonar conmocionada pero agradecida. Fue Mike. Entró a la casa con algún tipo de dispositivo explosivo. El FBI dice que planeaba volar toda la oficina. ¿Mike? ¿Pero por qué querría hacerte daño? Lucas casi sonrió ante la confusión cuidadosamente elaborada en su voz. Dahlia era una actriz talentosa. Lo había engañado durante meses, después de todo. Creen que está relacionado con deudas de juego. Aparentemente, le debía dinero a gente muy peligrosa y planeaba robarme para pagarles. Cuando eso no funcionó, Lucas dejó que su voz se apagara significativamente. No puedo creer esto. Quiero decir, sabía que había estado actuando extraño últimamente, pero, ¿asesinato? Ven a casa. Dahlia. Te necesito aquí. Una hora después, Dahlia llegó a la propiedad de los Hamilton para encontrar el lugar lleno de agentes del FBI, técnicos de la escena del crimen y reporteros. Interpretó su papel a la perfección. La esposa conmocionada y afligida, agradecida de que su marido hubiera sobrevivido, horrorizada de que alguien en quien confiaban pudiera haber hecho algo así. Pero Lucas notó los sutiles signos de sus verdaderas emociones. La forma en que sus ojos seguían desviándose hacia su teléfono. Probablemente esperando una llamada de Mike que nunca llegaría. El ligero temblor en sus manos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. La tensión alrededor de sus ojos que hablaba de un pánico apenas controlado. Durante los siguientes 3 días. La historia dominó las noticias de Chicago. Mike Patterson, empleado de confianza y gerente de proyectos. Revelado como un hombre con enormes deudas de juego que había malversado fondos de su empleador y planeado asesinar a la familia de su jefe. El descubrimiento de la cuenta en el extranjero que contenía el dinero perdido de los rusos selló su destino, no solo legalmente, sino personalmente. Lucas se aseguró de que Dahlia estuviera presente cuando Gregory le dio la noticia de lo que le había sucedido a Mike en la cárcel federal. Lamento tener que decirte esto, dijo Gregory solemnemente. Pero Mike Patterson fue encontrado muerto en su celda esta mañana. La taza de café de Dahlia se deslizó de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo de la cocina. Lucas observó su rostro cuidadosamente mientras las implicaciones se asentaban. ¿Muerto? ¿Cómo? Aparente suicidio. Se ahorcó con una sábana. La expresión de Gregory era grave. Aunque, entre tú y yo, se dice que había recibido algunas amenazas de gente a la que le debía dinero. Tipos como esos, tienen alcance incluso en una cárcel federal. Por supuesto. Mike Patterson no se había suicidado.
Los rusos simplemente habían hecho lo que los rusos hacen a las personas que les roban, incluso en custodia federal. Lucas había contado con su eficiencia y su total falta de interés en el debido proceso. Dalia huyó de la cocina, supuestamente abrumada por el dolor y la conmoción. Trabajabas de cerca con él. Es natural sentirse traicionada. Yo solo, no puedo creer que nos estuviera usando. ¿Usándome? La voz de Dalia se rompió de manera convincente. Todas esas conversaciones que tuvimos sobre el trabajo, sobre la empresa, probablemente solo estaba recopilando información, planeando esto todo. El tiempo. Lucas asintió con simpatía. El FBI cree que lo ha estado planeando durante meses. Aparentemente. Había estado haciendo preguntas sutiles sobre mi horario, mis medidas de seguridad, incluso sobre la rutina de Sadie. Al mencionar a su hija, la fachada de Dalia se resquebrajó ligeramente. Lucas captó un destello de algo. ¿Culpa? ¿Alivio? Antes de que ella se recuperara. Gracias a Dios que Sadie no estaba aquí esa noche, susurró. Sí, asintió Lucas suavemente. Gracias a Dios. Esa noche. Después de que Sadie se hubiera acostado, Lucas encontró a Dalia en su despacho, mirando el lugar donde Mike había sido arrestado. La habitación había sido limpiada y restaurada, pero ella parecía ver algo más cuando miraba ese rincón. Sigo pensando en lo que habría pasado si no te hubieras despertado, dijo en voz baja. Si su plan hubiera funcionado. Pero no funcionó. Estamos a salvo ahora. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Por supuesto. ¿Sospechabas de Mike antes de esa noche? ¿Habías notado algo extraño en su comportamiento? Había notado que había estado actuando de manera diferente las últimas semanas, respondió Lucas. Con sinceridad. Nervioso, distraído. Pensé que solo era estrés laboral. Hizo una pausa, observando su rostro. ¿Por qué preguntas? Solo, me pregunto si me perdí algo. Si había señales que debería haber visto. Dalia, no puedes culparte por no reconocer que alguien era un sociópata. Mike nos engañó a todos. Pero incluso mientras consolaba a su esposa, Lucas estaba planeando la fase final de su venganza. Dalia no lo sabía aún, pero su aislamiento apenas comenzaba. Pronto entendería exactamente cuán completamente había sido superada. La mañana siguiente trajo noticias que harían añicos lo que quedaba del mundo de Dalia. Joseph Cooper llegó a la casa con un maletín lleno de documentos y una expresión de ira apenas contenida. Lucas, tenemos un problema, anunció el abogado, extendiendo papeles sobre la mesa del comedor mientras Dalia observaba nerviosamente. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que involucra a tu esposa teniendo una aventura con un asesino muerto. La voz de Cooper era fríamente profesional. Parece que usted no fue solo una víctima involuntaria de su plan. Fue una participante activa. Eso no es cierto. Susurró Dalia. Incluso detalles sobre el horario de su hija. Cooper se dirigió a Lucas con simpatía fabricada. Lo siento, Lucas. Parece que tu esposa lo estaba ayudando a planear tu asesinato. Lucas miró a Dalia con lo que parecía ser un horror creciente. ¿Es esto cierto? Yo puedo explicarlo. ¿Estabas durmiendo con él? La voz de Lucas era tranquila, mortal. Lucas se levantó lentamente, su rostro una máscara de traición y rabia. ¿Fue? Lucas, por favor, déjame explicarte. Fuera de mi casa. El rugido resonó por toda la mansión. Dalia se encogió como si la hubieran golpeado, las lágrimas corriendo por su rostro. Tienes 1 hora para hacer una maleta, continuó Lucas, su voz volviendo a esa calma mortal. Joseph te explicará los términos de nuestro divorcio.
Los encontrarás generosos. Considerando las circunstancias. Mientras Dahlia huía escaleras arriba para empacar, Lucas sintió una sombría satisfacción. La fase 3 estaba completa. Su esposa infiel había sido expuesta, humillada y expulsada, tal como se merecía. Pero el juego aún no había terminado. Todavía quedaba un último movimiento por hacer. Una última lección que enseñar sobre las consecuencias de traicionar a Lucas Hamilton. Y amenazar a su hija. Capítulo 7. El juicio final. 6 meses después de que Dahlia Hamilton se mudara de la finca familiar a un modesto apartamento en el centro, se había asentado en una rutina de tranquila desesperación. El acuerdo de divorcio había sido exactamente tan duro como Lucas había prometido. Recibía suficiente dinero para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir cómodamente. Su círculo social la había abandonado después del escándalo. Su familia estaba disgustada por su traición, y cada día traía nuevos recordatorios de lo que había perdido. Pero en una fría mañana de febrero, su rutina fue interrumpida por una visita inesperada. Sadie Hamilton estaba en la puerta de su apartamento, vistiendo un abrigo azul marino y llevando una pequeña bolsa de viaje. A los 9 años, parecía una versión en miniatura de su padre. La misma mandíbula decidida. Los mismos penetrantes ojos azules que parecían verlo todo. «Hola, mami», dijo Sadie con calma. Dahlia cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Sadie. «Oh, Dios mío». ¿Karine? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tu padre sabe dónde estás? Papi me trajo. Está esperando en el ¿Coche abajo? Sadie entró en el apartamento, mirando los muebles escasos y el espacio reducido. Necesitamos hablar. Algo en el tono de su hija heló la sangre de Dahlia. Había una cualidad adulta en la voz de Sadie, una madurez que parecía imposible en alguien tan joven. ¿De qué quieres hablar? ¿Nena? Sadie dejó su bolsa y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Chicago. De los sueños, mami. De lo que realmente pasó. No. Entiendo. Sí, lo entiendes. Sadie se dio la vuelta y Dahlia vio algo en los ojos de su hija que la aterrorizó. Un conocimiento frío que ningún niño debería poseer. ¿Lo entiendes todo? Dahlia se hundió en una silla, con las manos temblando. Sadie, sea lo que sea que creas que sabes, sé que querías matarnos a papá y a mí. La voz de Sadie era objetiva, como si estuviera hablando del tiempo. Sé que estabas ayudando al hombre de pelo oscuro. Sé que nunca te arrepentiste cuando no subimos a ese avión. El apartamento quedó en silencio, excepto por el zumbido del tráfico muy abajo. Dahlia miró a su hija, viendo no a la niña que había dado a luz, sino algo más. Algo que podía asomarse a los rincones más oscuros de la naturaleza humana y entenderlos por completo. ¿Desde cuándo lo sabes? Susurró Dahlia. Desde el aeropuerto. Sentí tu decepción. Cuando nos alejamos de la puerta. Fue como si estuvieras triste de que siguiéramos vivos. Dahlia cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaba la última de sus defensas. Sadie, tienes que entender, entiendo que dejaste de querer a papi. Entiendo que encontraste a alguien más. Incluso entiendo que querías ser libre. Sadie se acercó. Sus pequeños pies silenciosos sobre la alfombra barata del apartamento. Pero no entiendo por qué querías hacerme daño. La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Dahlia abrió los ojos y miró a su hija. Realmente la miró y vio el dolor debajo de la calma sobrenatural. ¿Yo? Dios, Sadie. Nunca quise hacerte daño. No. De verdad. Solo, me sentía atrapada. Sentía que me estaba muriendo por dentro en esa casa, en esa vida. Así que decidiste matarnos en su lugar.
La simple declaración golpeó a Dalia como un golpe físico. Se dobló. Sollozando, finalmente enfrentando el horror total de lo que casi había hecho. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho, nena. No sé qué me pasó. No sé cómo me convertí en esa persona. Sadie. Observó el colapso de su madre con esos inquietantes ojos azules. Papi dice que algunas personas simplemente tienen oscuridad dentro de ellas. Dice que no es algo que se contrae como un resfriado. Es algo que eliges. Tu padre tiene razón. Dalia. Se secó las lágrimas, intentando recomponerse. Elegí ser egoísta. Elegí ser cruel. Elegí poner mis propios deseos por encima de la seguridad de mi familia. Y ahora tienes que vivir con esas elecciones. Había algo final en el tono de Sadie que hizo que Dalia levantara la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder. Sadie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Se sentó en la mesa de café. Entre ellas y presionó reproducir. La propia voz de Dalia llenó el apartamento. Como un accidente en casa. Incendio, tal vez una explosión por fuga de gas. Luego la voz de Mike, ¿y la niña? Trágico. Accidente. Padre e hija muertos en un incendio. Dalia se quedó insensible mientras escuchaba la grabación de ella planeando los asesinatos de su esposo e hija. La conversación que había tenido con Mike en su apartamento destruido. La conversación que pensó que nadie oiría jamás. ¿De dónde sacaste esto? Susurró. Papi lo grabó todo. Te ha estado vigilando durante meses, mami. ¿Sabía? Lo de Mike, lo del dinero, lo del avión. Lo sabía todo. La revelación golpeó a Dalia como un rayo. Lucas no había sido la víctima del plan de Mike. Había estado orquestando todo el asunto. La mafia rusa, las pruebas de malversación. La muerte de Mike bajo custodia. Todo había sido planeado y ejecutado por su marido. Él mató a Mike, respiró ella. Mike se mató a sí mismo cuando intentó hacernos daño, replicó. Sadie con calma. Papi solo se aseguró de que enfrentara las consecuencias de sus elecciones. Dalia miró a su hija, comprendiendo finalmente el verdadero alcance de lo que había sucedido. Lucas no solo había descubierto su plan. Lo había vuelto en su contra, usando su propia traición para destruirlos por completo. ¿Qué quiere de mí? ¿Ahora? Preguntó ella. Nada. Ya has perdido todo lo que importaba. Sadie se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. Tu esposo, tu hija, tu casa, tu dinero, tus amigos. El respeto de tu familia. ¿Qué más queda por quitar? Entonces, ¿por qué estás aquí? Sadie se volvió para mirar a su madre. Y. Por un momento, Dalia vio un destello de la niña que solía ser. Vulnerable. Herida, anhelando amor. Quería hacerte una pregunta, dijo Sadie en voz baja. Sí. ¿Pudieras retroceder y hacerlo todo de nuevo, elegirías de manera diferente? Dalia miró a su hija. Su hermosa, dotada y extraordinaria hija que les había salvado la vida y a quien ella había pagado planeando asesinarla. El peso de sus elecciones, la magnitud de su traición. La enormidad de lo que había perdido, todo se derrumbó sobre ella a la vez. Sí, susurró. Oh, Dios, sí. Te elegiría a ti y a tu padre cada vez. Elegiría a nuestra familia. Sadie. Asintió lentamente. Te creo, pero ya es demasiado tarde. La niña recogió su bolsa de viaje y caminó hacia la puerta. Adiós, mami. Espera. Dalia se levantó de un salto. ¿Te volveré a ver? Sadie se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Papi dice que eso depende de ti. Dice que si puedes aprender a vivir con lo que has hecho.
Si puedes encontrar una manera de ser una mejor persona, tal vez algún día podamos volver a hablar. ¿Y si no puedo? Entonces desaparecerás, igual que Mike. La puerta se cerró detrás de Sadie. Con un suave clic, dejando a Dahlia sola en su apartamento con el dispositivo de grabación y todo el peso de sus elecciones. A través de la ventana. Vio un sedán negro alejarse del bordillo, llevándose a su hija de vuelta a la vida que ya no era suya. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Habían pasado 2 años desde esa conversación final entre madre e hija. Dahlia Hamilton, que ahora se hacía llamar Dahlia Green, habiendo cambiado legalmente su nombre para escapar del escándalo. Trabajaba como empleada del turno de noche en una tienda de conveniencia 24 horas en el lado sur de Chicago. El trabajo pagaba el salario mínimo y la mantenía invisible. ¿Qué era exactamente lo que necesitaba? Había intentado a su manera convertirse en una mejor persona. Asistía a sesiones de terapia que apenas podía permitirse. Era voluntaria en un refugio para personas sin hogar los fines de semana y le enviaba una carta a Sadie todos los meses. Cartas que nunca fueron respondidas, pero que tampoco fueron devueltas. Lo que ella eligió interpretar como esperanza. Las pesadillas habían cesado en su mayoría. La culpa aplastante permanecía, pero había aprendido a llevarla como un dolor crónico, siempre presente. Pero manejable si no se movía demasiado rápido o pensaba demasiado profundamente en lo que podría haber sido. Un jueves por la noche en marzo. Mientras la lluvia de primavera tamborileaba contra las sucias ventanas de la tienda, la campana sobre la puerta sonó y Lucas Hamilton entró. El corazón de Dahlia se detuvo. Su exmarido se veía exactamente igual. Todavía alto e imponente, todavía moviéndose con esa confianza tranquila que la había atraído por primera vez hace 15 años. Pero sus ojos eran diferentes ahora. Más fríos, más calculadores. Hola, Dahlia. Lucas. Su voz salió como apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo estabas. Ha pasado un tiempo. Se movió por la pequeña tienda casualmente, cogiendo una botella de agua y un paquete de chicles, como si fuera una visita social normal. Pero Dahlia sabía que no era así. Lucas Hamilton nunca hacía nada sin un propósito. Estoy sobreviviendo, dijo ella con cuidado. Ya veo. Miró a su alrededor las luces fluorescentes, la mampara de vidrio a prueba de balas. Las cámaras de seguridad que probablemente no habían funcionado en años. Esto es un gran cambio con respecto a la que Forrest. Es lo que merezco. Lucas estudió su rostro por un largo momento. ¿Realmente crees eso? La pregunta la tomó por sorpresa. Ah, sí. Intenté mataros a ti y a Sadie. Merezco cualquier consecuencia que viniera de eso. Interesante. Lucas puso sus compras en el mostrador. La mayoría de la gente en tu situación estaría consumida por él. Resentimiento a estas alturas, culpándome por orquestar su caída, haciéndose la víctima. Dahlia cobró sus artículos con manos temblorosas. No soy como la mayoría de la gente, aparentemente. No, no lo eres. Lucas sacó su cartera, pero en lugar de dinero, extrajo una fotografía. Es preciosa, susurró Dahlia. Es talentosa, dotada en más de un sentido. Lucas estudió la fotografía. A veces pregunta por ti. Dahlia levantó la vista. Bruscamente. ¿Lo hace? Quiere saber si todavía estás viva. Si has aprendido algo de lo que pasó. Lucas. Guardó la foto. Le dije que eso dependía de ti demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? En lugar de responder, Lucas sacó otro artículo de su cartera. Una tarjeta de visita. Era de color crema, cara. Con letras en relieve. Fundación Familia Hamilton, Intervención en Crisis Infantiles. Hemos creado una fundación, explicó Lucas.
Proporciona servicios de emergencia para niños en situaciones peligrosas. Niños que necesitan ser sacados de hogares abusivos. Niños que han presenciado violencia, niños que no tienen a dónde ir. Dalia miróla. ¿J? ¿Por qué me dices esto? Alguien que haya enfrentado las consecuencias de decisiones terribles. Los ojos de Lucas se encontraron con los de ella. Alguien que pueda ser capaz de reconocer las señales de un padre que está perdiendo el control. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. Dalia entendió lo que realmente estaba diciendo. Esto era una prueba, quizás una última, una oportunidad de usar su experiencia, su culpa, su comprensión duramente ganada de la oscuridad humana para ayudar a otras familias antes de que llegaran al punto que ella había alcanzado. ¿Por qué confiarías en mí para algo así? Preguntó ella. Porque has estado en el fondo, Dalia. Has visto de lo que eres capaz cuando dejas de preocuparte por nadie más que por ti misma. Y. De alguna manera, has vuelto a subir. Lucas se apoyó en el mostrador. La pregunta es, ¿has subido lo suficiente? Dalia miró la tarjeta de visita, luego el rostro de su exmarido. ¿Y Sadie? Querría que hiciera ¿esto? Sadie cree en la redención. Cree que la gente puede cambiar, que pueden elegir ser mejores que sus peores impulsos. Lucas hizo una pausa. ¿También? Cree que las acciones importan más que las palabras. Esa noche, después de que Lucas se fuera, Dalia se sentó en su pequeño apartamento y miró fijamente la tarjeta de visita. Afuera, la ciudad zumbaba de vida. Gente tomando decisiones, algunas buenas. Otras terribles, todas ellas viviendo con las consecuencias. Pensó en los meses de planificación que había hecho con Mike. La forma casual en que discutían asesinar a una niña de 8 años. Pensó en la mirada en los ojos de Sadie ese día en el apartamento. El dolor de una hija que no podía entender por qué su madre quería hacerle daño. Y pensó en la fotografía que Lucas le había mostrado. Sadie en el piano, sonriendo, viva, brillante. Todo lo que un padre debería desear que su hijo fuera. A la mañana siguiente, Dalia llamó al número de la tarjeta de visita. Capítulo 9. El último vuelo a casa. 5 años después de la noche que lo cambió todo. Lucas Hamilton se sentó en la primera fila del Symphony Hall de Chicago, viendo a su hija interpretar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con la Orquesta Juvenil de Chicago. A los 16. Sadie se había convertido en una joven serena que aún poseía esos inquietantes ojos azules y ese don para ver cosas que otros no podían. Pero esta noche, mientras sus dedos danzaban sobre las teclas con una precisión y gracia imposibles, parecía lo que era, una adolescente normal persiguiendo su pasión por la música. Rodeada de familiares y amigos que ¿la querían? Lucas observaba desde su asiento junto a Gregory Barnes y Calvin Hall. Hombres que se habían convertido en más que empleados a lo largo de los años. Eran familia, unidos por batallas compartidas y una lealtad inquebrantable. Joseph Cooper estaba sentado detrás de ellos con su esposa, radiante con el orgullo de un abuelo honorario. La Fundación Familia Hamilton había crecido más allá de las expectativas de nadie. Lo que había comenzado como una línea directa de crisis para niños se había expandido a una red integral de servicios de emergencia, casas seguras y programas de asesoramiento. Había salvado cientos de vidas y evitado que innumerables familias llegaran al punto de quiebre que una vez amenazó con destruir a los Hamilton. Y en el centro de todo, dirigiendo la línea de crisis nocturna con una compasión nacida de la dura experiencia, estaba Dalia Green. Estaba sentada en la parte de atrás de la sala de conciertos ahora, habiendo llegado silenciosamente y tomado un asiento donde pudiera ver a su hija actuar sin causar interrupciones. Habían pasado 3 años de servicio constante. 3 años de demostrar su valía día tras día antes de que Lucas permitiera siquiera este
Contacto limitado. Dalia había envejecido de maneras que iban más allá del paso de los años. Había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de insomnio pasadas hablando con padres desesperados al borde del abismo. Canas en su cabello que reflejaban el peso de las vidas que había ayudado a salvar. Pero también había algo más. Una paz que no había estado allí antes. Un sentido de propósito que había reemplazado la inquieta insatisfacción que una vez la había llevado a tal oscuridad. Cuando el concierto alcanzó su crescendo, los ojos de Sadie encontraron a su madre en la audiencia. Por un instante, sus miradas se encontraron a través del vasto espacio de la sala de conciertos. Y Dalia vio algo que no se había atrevido a esperar. ¿Perdón? No perdón por lo que había hecho. Eso era imperdonable, y ambas lo sabían. Sino perdón por quién había sido. Aceptación de quien estaba tratando de llegar a ser. Después de la actuación, mientras el público salía y la familia se reunía en el backstage para felicitar a Sadie, Lucas se acercó a Dalia en el vestíbulo. Togo. Maravillosamente, dijo Dalia, sin atreverse a decir más. Ha estado practicando esa pieza durante meses. ¿Quería? Que fuera perfecta esta noche. Lucas hizo una pausa significativa. Sabía que estarías aquí. Dalia levantó la vista bruscamente. ¿Ella? Sabía, Sadie ve muchas cosas. Sabe desde hace semanas que esta noche sería significativa. Antes de que Dalia pudiera preguntar a qué se refería, Sadie misma apareció, todavía radiante por su actuación, vistiendo el elegante vestido negro que la hacía parecer mucho mayor de 16 años. Hola. Madre. Dijo formalmente. Hola, cariño. Estuviste magnífica ahí arriba. Sadie estudió el rostro de su madre con esos ojos penetrantes. Te ves diferente. Más vieja. Pero también más limpia de alguna manera. Una forma extraña de decirlo, pero Dalia entendió. Me siento más limpia. El trabajo ayuda con eso. ¿Cuántos? Preguntó Sadie. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos niños has ayudado a salvar? Dalia consideró la pregunta. En los últimos 2 años, directamente. A través de la línea de crisis, tal vez 40 o 50 familias. Pero si cuentas los que fueron referidos a otros servicios, que obtuvieron ayuda a través de los otros programas de la fundación, se encogió de hombros. He perdido la cuenta. Sadie asintió con aprobación. Bien. Los números importan, pero perder la cuenta significa que estás pensando en el trabajo en lugar de llevar la puntuación. La perspicacia era tan madura, tan sabia, que Dalia sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. Me he perdido mucho de quien te has convertido. Sí, lo has hecho. La honestidad de Sadie era brutal, pero no cruel. Esta noche se cumplen 5 años desde que tomaste la decisión de intentar matarnos a papá y a mí. También se cumplen 2 años desde que tomaste la decisión de empezar a salvar a otros niños en su lugar. A veces tengo sueños sobre quién eras entonces. Enojada y desesperada y tan perdida que no podías ver ninguna salida excepto a través de la violencia. Pero también tengo sueños sobre quién eres ahora. Papá nunca confiará en ti. Completamente de nuevo. Nunca olvidaremos de lo que fuiste capaz cuando dejaste de querernos. Pero si puedes aceptar eso, si puedes vivir con ser perdonada pero no olvidada, entonces hay un lugar para ti aquí. No como mi madre, sino como alguien que comparte nuestro nombre y nuestro compromiso de proteger a los niños que no pueden protegerse a sí mismos. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Con amor. Sí, amor. A pesar de todo, Sadie. Dalia. Terminó de leer a través de un velo de lágrimas. Cuando levantó la vista, tanto Lucas como Sadie la observaban con idénticas expresiones de evaluación tranquila.
¿Qué dices? Preguntó Lucas en voz baja. Dalia pensó en él. Apartamento abarrotado. El turno de noche en la línea de crisis, las cartas que le había escrito a su hija que nunca habían sido respondidas. Pensó en los niños a los que había disuadido de saltar al vacío. La familia que había ayudado a mantener unida, el lento y doloroso proceso de aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Digo que sí, susurró. No porque lo merezca, sino porque quiero ganármelo cada día, por todo el tiempo que me dejéis. Sadie sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que Dalia había visto de su hija en 6 años. Bienvenida a casa, madre. Intenta no estropearlo esta vez. Mientras salían juntos de la sala de conciertos, no como la familia que habían sido una vez, sino como algo nuevo y más complicado y quizás más honesto. Dalia sintió una paz que no había experimentado desde ese día en el aeropuerto cuando el don de su hija le salvó la vida. Había elegido la oscuridad una vez, y le había costado todo lo que importaba. Pero también había elegido volver a subir hacia la luz. Y esa elección diaria, difícil y necesaria, le había dado algo que nunca esperó encontrar. De nuevo, le había dado un camino a casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.